Acá estamos en el barro, una vez más, con las patas, qué sé yo, estamos hasta la cintura ya en el barro. Semana de mucho movimiento económico, porque es la semana donde se abrieron las discusiones sobre las tarifas de gas y de electricidad. Tenemos marcha piquetera desde el interior del país hasta la ciudad de Buenos Aires, que está llegando jueves a la Plaza de Mayo. Especulan 300.000 personas, vamos a ver a dónde se llega. Hay mucha movida en las concentraciones en cada uno de los puntos del interior del país, desde el norte, sur y oeste, de donde vienen llegando. Tenemos la cifra de inflación que está a punto de salir, inquieta mucho, sobre todo al gobierno por un lado y a los bolsillos de todos nosotros por el otro. Así que un día para un economista, aparte de un amigo. Agustín Datelis, ¿cómo estás? Gracias por meter las patas en el barro, que es una cosa que solés hacer con bastante frecuencia. ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos Bien, acostumbrados. muy bien. Apelo a tu vocación, a ver, no solo como economista, sino como, qué sé yo, como docente y comunicador. Eh, Explícame para quinto año del secundario las diferencias de fondo en el gobierno entre Cristina y Alberto Fernández sobre la economía. Sí, a ver, ABC. vamos a tratar de resumirlo. Yo creo que lo que está en el eje central de esa discusión es un tema distributivo, es un tema de debate acerca en torno a la distribución del ingreso. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que se viene recuperando la economía a un ritmo mucho mayor al esperado. Incluso yo mismo, si hablábamos hace un año atrás, no hubiese esperado que el año pasado creciéramos el 5%, perdón, el 10%, y que se recuperara todo lo que había caído, e incluso un poco más lo que había caído en el año 2020, la pandemia. Pensé que iba a demandar más tiempo la recuperación. Muchos economistas, la mayoría, creían lo mismo. Sorprendió esa recuperación, pero a la vez, durante ese proceso de recuperación, lo que ocurrió fue que se siguió deteriorando la distribución del ingreso. Entonces se dan dos fenómenos en paralelo. Por un lado, o dos Argentinas, digamos, ¿no? Por un lado, una Argentina donde la actividad crece, hay sectores que tienen una situación de demanda que no logran siquiera satisfacer, sectores que están a tope de producción. Cuando mirás los balances de empresas, y no te hablo sobre las muy grandes empresas a las cuales les está yendo muy bien, sino también muchas pymes, están con resultados que no tenían hace muchos años. Entonces ahí tenés una Argentina donde la situación es muy buena, los resultados son muy buenos, la recuperación de la actividad empuja, se sostiene. Y después, con este fenómeno distributivo que está ocurriendo, tenés otra Argentina que está quedando absolutamente al margen de esto y que dio a nacer incluso fenómenos nuevos como esto, por ejemplo, que incluso el otro día la vicepresidenta también lo nombraba, que lo venimos viendo muchos hace rato, que es lo del trabajador pobre, ¿no? Gente que está trabajando, El que ni tiene que hablar trabajo en en la blanco y no llega. Está por claro, abajo de la línea. formal, en blanco, con recibo de sueldo y que no llega a cubrir la línea de la pobreza, ni que hablar de la informalidad, etc. Entonces, esto está marcando una polarización en la distribución del ingreso. Si vos mirás los datos de la distribución, los economistas llamamos la distribución funcional del ingreso, no la personal, cuánto gana uno, otro, sino la funcional, esto es cuánto de la renta total se apropia el capital, digamos, y cuánto se apropia el salario, los trabajadores. Ahí notás que la caída, que se deterioró mucho durante el gobierno de Macri, se siguió deteriorando mucho estos últimos 2 años. En la primera etapa vos podías decir, bueno, esto tiene que ver por la pandemia, los efectos de la pandemia. En la segunda, durante la recuperación, esto se siguió deteriorando. Entonces, me parece que el debate tiene que ver con que, primero, cada una de las dos partes está mirando más uno de estos fenómenos, ¿sí? Digamos, por decirlo de alguna manera, el presidente, el equipo económico, está mirando más este evento vinculado con la recuperación mucho más rápida, los sectores a los que le está yendo bien, etcétera, y descansa en que la economía está en una situación que no es mala para nada, y lo que está mirando la vicepresidenta y su gente es más el conurbano profundo, si querés, ¿no? Es más esta situación de no alcanza, no se llega a cubrir la canasta alimentaria, la situación es alarmante, etcétera, etcétera. Este conflicto distributivo está en el medio y las formas de encarar este conflicto distributivo son diferentes. Y ahí me parece que desde el lado de la vicepresidenta, la Cámpora, el Instituto Patria, como le querramos llamar,
tiene una visión más direccionada al corto plazo, ¿sí? Y una visión desde lo económico mucho más heterodoxa al límite. Entonces, la situación es hoy, utilicemos mecanismos para transferir ingresos a los sectores de menores ingresos para estimular la demanda, mejorar el ingreso disponible, de esa manera empujar el crecimiento, porque si no esto se va a agotar, y de paso mejoramos lo distributivo y entendemos que lo distributivo es causa del crecimiento. Y desde el otro lado, el equipo económico tiene una visión un poquito más vinculada al largo plazo y con un poco más de paciencia. Entonces están diciendo, espera, nosotros estamos llevando adelante cierto ordenamiento macroeconómico que va a hacer que esto sea sostenible y que vaya dando resultados en el tiempo. Esa diferencia en lo distributivo y entre el corto y el mediano largo plazo me parece que es el eje central de la discusión. Después en el medio, bueno, las chicanas políticas y todo lo que conocemos, ¿no? Pero tiene que ver No, con no, no, eso. está bien. Lo que tratamos y lo que busco como periodista es buscar las voces que nos ayuden a todos a, bueno, tratar de entender, o sea, qué es de fondo, qué es chicana, qué es petardo, qué es, y cuál es la realidad. Ahora, yo pregunto acá en cuanto a lo que vos decís. Por un lado, ¿cuánto hay de solo deseo e incluso deseo con vocación electoral por el lado del cristinismo? ¿Y cuánto hay de sumisión a los intereses de los grupos de poder económico por parte del gobierno? Porque en el fondo se acusan de esto, ¿no? O sea, vos estás mirando el año electoral y me hablas de los deseos sin sustancia, y del otro lado le dicen, no, vos te estás dejando llevar por lo que quiere el poder concentrado. Entonces, eh, ¿cuánto hay de una cosa y de otra? Porque también puede haber un poco de cada una. Un poco hay de ambas cosas, un poco. Pero la realidad central es lo que te digo, son dos formas distintas de entender la economía y el funcionamiento de la economía en el marco de la heterodoxia, ¿no? Porque digamos, acá hay como varias grietas, ¿no? Digo, yo siempre digo, es como que esta cuestión de enfrentamiento y de grieta, para llevarlo a términos de la geometría, qué sé yo, tiene como fractales, ¿no? Tiene como representaciones en menor escala de la misma situación de gran escala. Entonces, así como se da la grieta entre la ortodoxia y la heterodoxia en economía, y después sus representaciones políticas, que hoy serían la oposición y el oficialismo, el peronismo, como le querramos llamar, en el medio también empiezan a haber grietas hacia adentro. Entonces, dentro de la heterodoxia económica, hay una grieta también ahora donde desde la visión de la vicepresidenta es mucho más al límite la visión de esa heterodoxia, y por eso el corto plazo, y por eso la necesidad de hay que transferir recursos ya. Está el tema electoral al final del camino. Claramente que hay, de hecho, el mismo el Cuervo Larroque, que habló un poquito más crudamente que lo que hace la propia vicepresidenta, lo puso en el centro de la escena. Dijo, nos hicieron perder el 2021 y si esto sigue así vamos a perder el año que viene. Hay un tema electoral que preocupa, pero a la vez hay una visión diferente de la economía, que aparte no es teórica, digamos, es también en la práctica. Lo que la vicepresidenta sostiene, el camino que ella sostiene que hay que seguir hoy en relación a las tarifas, etcétera, es lo que hizo. Digamos, no es una discusión teórica. Ahora, porque Ella hizo esto en 2015, pero disculpa, gran parte sí, del gobierno cree que lo que ella hizo en ese momento está mal. De hecho, el propio Matías Culfas lo expresó en un libro, criticando lo que hizo el kirchnerismo en esa última etapa, con los subsidios, con las tarifas y todo esto. Bueno, ahí hay una discusión. Ella no cree que lo que hizo está mal, cree que hay que ir por ahí. Y el gobierno cree que ella lo que hizo en su momento está mal y que hoy no hay que ir por ahí. Bueno, es bastante irreconciliable esa situación, digamos. Alguna de las dos fuerzas va a tener que primar y decir, bueno, vamos por acá. ahora, por otro lado, hay voces que dicen, desdramaticemos un poco. ¿Por qué? Porque distribucionistas se consideran los dos, ¿no? Entonces me parece que hay uno que tiene apuro social y el otro que tiene paciencia estructural. Y Esa es ese es el problema, eso es la síntesis de lo que vos me estás diciendo. Claro, por eso te digo que es un tema distributivo y el corto y el largo plazo. Una es la urgencia, che, la gente no puede más, hay que transferir recursos ya. Mira, te lo pongo en un ejemplo muy práctico que va a ocurrir dentro de poco en Argentina y que lo vamos a vivir todos. El ajuste este que se dio, el refuerzo de ingresos.
el gobierno decidió pagar a monotributistas de las categorías bajas, informales, etcétera, que se paga ahora el se último empieza a pagar ahora. el último mini IFE. Claro, eso. Mirá, ahí tenés un tema. Por ejemplo, el IFE, en su momento, acordate la discusión que hubo cuando Martín Guzmán decidió el cuarto IFE no pagarlo, porque ya la pandemia pasaba y la vacuna, si se relajaba y volvía la movilidad. Eso fue todo un debate que después se le criticó mucho desde el otro sector. De hecho, la vicepresidenta, en una de las cartas esas famosas, habla de que no habría que haber levantado ese IFE. Bueno, ahora se pone este refuerzo de ingresos desde el gobierno, con la visión, la intención y el acuerdo entre ellos de que esto se va a hacer por única vez. Pero a diferencia del IFE, el fenómeno que hoy estás buscando atacar no es de carácter transitorio, como era la pandemia, que vos decías, bueno, viene la vacuna, vuelve la movilidad, el que está encerrado y no puede laburar, sale a laburar, ya está, le retiro la ayuda. En este caso, el fenómeno que buscas atacar es de carácter más bien permanente, porque lo que estás haciendo es una situación donde lo laboral está muy complicado, el tema distributivo no se logra modificar, la inflación está disparada muy por encima de lo que se creía, entonces tenés que atender eso. Ahora, pasados los 2 meses, cuando se paguen las 2 cuotas de este refuerzo, ¿la ecuación laboral de toda esta gente que lo recibe va a cambiar? Bueno, evidentemente no, porque en 2 meses magia no se va a hacer. La inflación va a seguir escalando, probablemente en estos 2 meses acumulemos 10, 11, pongámosle, puntos más de inflación, con lo cual la atención va a estar en qué? En la visión de corto plazo, en la visión de atender esa cuestión distributiva. Gran parte del kirchnerismo va a decir al gobierno, bueno, ahora que venció el programa, renuévenlo y además hay que aumentarlo, porque esto es poco y no alcanza. Y desde el gobierno te van a decir, no, 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 esto fue de una sola vez, no hay ninguna chance de volver a pagarlo, porque además si lo volvés a pagar, no llegás a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Vos pensás que este refuerzo más o menos es un 0,40 del Producto Bruto en 2 meses. Si yo te lo extiendo hasta fin de año, ese 0,40 ponele que se va a 3 puntos. El compromiso de déficit con el fondo es de 2,5 puntos, sin contar ese acuerdo extraordinario que no estaba en los planes de nadie. Y en el medio tenés la discusión por las tarifas, que vamos a ver cómo termina, porque suben los precios internacionales de la energía y la situación es más complicada. Entonces digo, ahí tenés un ejemplo claro, concreto, que se va a dar dentro de algunas semanas del tema distributivo. No, mirá, no me importa nada, acá la gente lo necesita y hay que pagarlo. Y el otro diciendo, pero no lo puedo pagar porque esto es imposible. La visión es muy profunda. Y te cierro con esto más también, mirá, desde el kirchnerismo, o desde la visión más dura de representar a la vicepresidenta, lo que se dice es, hagamos mucha política redistributiva a través de estos programas, de un bono a los trabajadores del sector privado, como había hecho Néstor en su momento, y todas estas cuestiones, para estimular muy fuerte la demanda, hacer crecer el ingreso disponible y empujar a la demanda. Del otro lado, la visión más estructural, ¿no? Con paciencia, que vos muy bien explicabas recién, es, pero pará, si yo hiciera eso, ponele, ¿qué estoy buscando? ¿Que la economía este año vuelva a crecer un 8, un 9, un 10%? Esperá, pensemos, la economía no puede crecer. Por más, no la empujemos porque vamos a ir a una crisis. La economía argentina no puede crecer este año un 8, un 9%. En el mejor de los casos puede apuntar a crecer un 5%, ponele, ¿no? Tenemos 3,2, es el arrastre estadístico del año pasado. O sea, si este año creciéramos un 3,2, en realidad estamos estancados por ese arrastre estadístico. El gobierno dice, podemos apuntar a un 5, porque si yo te hago caso, si eso fuera así, y si estimulamos tanto la demanda que buscamos crecer este año de nuevo un 8, un 9, nos chocamos con la restricción externa, porque esta economía no tiene dólares. Y ahí hay un debate profundo de nuevo acerca de esta economía no tiene dólares, así no podemos seguir, y la vicepresidenta que tiene algunas acusaciones, la semana pasada en Chaco lo hizo público, diciendo, che, si tenemos récord de exportaciones, si tenemos recontra cepo en el mercado cambiario, si tenemos cerrada la cuenta capital, ¿por qué no hay dólares en el Banco Central? ¿Quién se está llevando esos dólares? ¿Qué están autorizando para que esos dólares que ingresan a un ritmo tan alto por exportaciones no estén? Bueno, el gobierno dice, crecimos muy fuerte, necesidad de importación, la economía depende mucho de las importaciones, bueno, pero ahí hay un debate acerca de los dólares y la visión del gobierno. No tenemos dólares, no podemos empujar el crecimiento por un tema estructural, y del otro lado diciendo, mira, acá hay que redistribuir, hay que crecer lo más posible, porque la situación es dramática, y lo otro, fíjate cómo lo atendés, digamos, ¿no? Ahí pasa gran parte del debate también.
Ujú. A ver, lo de Alberto Fernández es un macrismo light. No, no, no. Yo creo que no, un macrismo light no, porque no tiene nada que ver. Digo, a ver, el gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue abrir la cuenta capital, liberar los movimientos de capitales, ir a un esquema de mega endeudamiento. No, nada que ver con eso. Yo creo que es un modelo heterodoxo, ¿sí? Digamos, desde lo económico, más nada que ver con el de Macri, más peronista desde lo político, digamos, pero de nuevo, en esa cuestión interna no está tan en el extremo, más a la izquierda, pongámosle, que pretende el sector de la vicepresidenta. Pero no tiene nada que ver con el gobierno de Mm. Macri, ni mucho menos. Digo, si vos hablás con Guzmán, y yo he charlado mucho con Guzmán en privado, etc., el modelo que él tiene en la cabeza, lo que está intentando implementar en Argentina, etc., está en las antípodas de lo que hizo Macri, digamos. Él cree en el control de la cuenta capital, obviamente que no cree que haya que estar con restricciones absolutas como estamos ahora o como se estuvo en el 2015. Él cree que hay que ir a regulaciones bien entendidas, digamos. En ese sentido tiene una visión más moderada que gradualmente quiere ir llevándola adelante, por eso busca estabilizar la macroeconomía. Lo que pasa es que acá también te hago una defensa de las figuras del ministro, digo, a ver, estabilizar una macroeconomía que viene, como la economía argentina, con los condicionantes que trae la economía argentina, excesivo endeudamiento, vencimiento de corto plazo, necesidad de reestructurar con privados, con el Fondo Monetario, la ecuación exportadora no resuelta, la necesidad de importar energía, con todos esos condicionantes desde la economía y con el despelote del ruido político que tiene, que cada cosa que anuncia se la bombardean desde la oposición, desde el oficialismo, desde todo la... Bueno, es muy difícil, te diría que prácticamente imposible. Entonces, está tratando el ministro de llevar una tarea convencido de lo que está haciendo y la necesidad de estabilizar una economía en el peor contexto que podría enfrentar para hacer eso. Entonces, bueno, Ujú. ¿Y bastante va intentando llevarlo. vos crees que Sí. políticamente le da el cuero? Ahí de la comitiva de Europa, ahora está en Alemania el presidente, llegó hoy por varios medios y por varios enviados especiales que el presidente dijo, particularizando en el tema tarifas, si alguien se opone a lo que guíe Martín Guzmán sobre la nueva ecuación tarifaria, esta vez lo rajo. Uh -huh. Eh, Sí. A les ver, dará el cuero? ¿Hace falta un gesto de autoridad para encaminar la cosa? Porque acá la política incide mucho, ¿no? En el tema. sí, a ver, primero, el propio Martín Guzmán, acordate, hace unas semanas atrás, en una entrevista en televisión, había dicho lo mismo. Acá el que se alinea a lo que queremos hacer con la economía sigue y el que no, no. Hasta en la práctica nada de eso está ocurriendo, no solo con el tema energético. Acordate las críticas que hizo el propio Roberto Feletti, secretario de Comercio en su momento, antes de que salga el último dato de inflación, que dijo que acá directamente no hay política económica, que estaba todo mal, que esto iba a ponerse... Bueno, digo, hay muchas críticas de diferentes sectores de funcionarios que siguen en funciones. Hasta ahora eso no ocurrió. Hay un sector muy cercano al presidente que hace rato que le viene pidiendo que tome algún gesto de autoridad y ordene un poco ese frente. El presidente opta por ahora por tratar de convencer y tratar de que esos funcionarios lo acompañen y no ir a una actitud de ruptura que podría desatar una dinámica un poquitito más complicada que no sabemos cómo termina, porque, a ver, este es un gobierno de coalición, donde más allá de las figuras principales, el presidente, la vicepresidenta y lo que uno dice y se contesta y el otro, hacia adentro el gobierno está compuesto por personas de las dos coaliciones en todos los ámbitos. Entonces, si vos agarrás la cantidad de funcionarios que responden a un lado o al otro, de ambos lados son miles. Entonces, es muy complicado y me parece a mí, por lo menos por ahora, que hay estas diferencias, que son diferencias de formas, pero no son diferencias de fondo, por eso yo te marcaba, no es macrismo light, ni mucho menos. No son diferencias de fondo que lleven a un quiebre total. Me parece que son diferencias que pueden convivir. El problema es que deberían discutirse puertas adentro y no debería haberse llegado a esta situación donde las discusiones son a cielo abierto porque lo único que generan es ruido, más incertidumbre, Ahora, complicar esta Agustín, búsqueda de estabilidad de la macro. Pero, sí.
así como por un lado se intentan estos gestos de autoridad, o sea, si lo que decidimos nosotros no lo acatan, váyanse del gobierno, a los funcionarios que metan esos palos en la rueda. Por otra parte, ayer el Ministerio de Trabajo anuncia algo que había pedido Máximo Kirchner la semana pasada, que impacta directamente en el tema distributivo y que impacta más que nada en los trabajadores formales, en los informales y en los de planes sociales, ¿no? Que es el tema del salario mínimo vital y móvil. O sea, por un lado ladro, pero por otro lado hago lo que me piden. Sí, a ver, digo, no es que, a ver, como decíamos antes, el objetivo final acerca de la necesidad de mejorar el tema distributivo se comparte desde los dos puntos de vista. El tema es el cómo, y ahí, bueno, en el día a día van ocurriendo cosas. Digo, a ver, primero, que si hay un funcionario que opina distinto, lo hagan privado, suponete que por cómo están hoy las cosas lo hagan público, discutamos, bueno, hasta uno puede decir, son diferentes puntos de vista, esto es una coalición, no todos pensamos igual. Ahora, si ese funcionario al final del camino te dice, che, acá está el expediente que vos necesitas sacar, y yo, ¿sabes qué? Como no creo que esto sea así, pienso distinto, no te lo firmo, bueno, ahí sí se tiene que ir, pero digamos, eso ocurre en cualquier gobierno, eso es lógico, porque si no lo que pasa es que se congela la gestión, entonces vos no podés hacer nada. Digo, a ver, en el frente distributivo... O sea, es lo que decía, lo que dijo Alberto al diario El País, no me preocupa el debate, me preocupa que interfieran en la gestión. Claro, porque ahí ya tenés una cuestión práctica que es imposible, digamos. Entonces, vos pensás distinto, decímelo, discutámoslo en privado, en público, salí, criticame, escribí un informe, una carta, hacela pública, todo lo que quieras. Pero al final del camino, si vos sos funcionario de mi gobierno y yo necesito que firmes un expediente para que, no sé, se aumenten las tarifas tanto por ciento o se lleve adelante un acuerdo de precios o lo que sea, bueno, firmámelo. Porque si porque estás de acuerdo, vos estás dispuesto a obstruirlo, bueno, ahí sí te tenés que ir. Entonces, me parece que en algunos puntos, y el de tarifas, por ejemplo, es clave, porque esta semana, ya de pasada las audiencias, va a haber una decisión, ahí me parece que estamos llegando a una especie de deadline, ¿no? De tiempo límite, de cronómetro que se termina. Bueno, ya está, discutimos, todos sabemos que vos no estás de acuerdo, lo expresaste, lo escribiste, lo difundiste, está bárbaro. Ahora, esto a lo que llegamos como conclusión, hay que firmarlo. ¿Lo firmás o no? Si no lo firmás, te tenés que ir. Ahora sí empiezan a ocurrir esas cosas. Lo cual es lógico y no quiere decir que el gobierno diga, el presidente diga, bueno, quiero a todos los funcionarios del Frente Cristinista fuera del gobierno, como muchos pretenden, porque también hay que entender acá que del otro lado juegan, la oposición hace su juego, los grandes grupos de poder que no están cómodos con este gobierno, que están en las antípodas ideológicas, etcétera, Sí, es muy claro que le juegan. piden despegate, divorciate, rompé ya. Claro, bueno, pero ese es el sueño que cierto sector del establishment, digamos, en la Argentina tiene desde el día uno, ¿no? Digamos, si Alberto Fernández, con una visión más moderada, rompe, se saca de encima el kirchnerismo y a la vicepresidenta, esto se ordena. Ese es el sueño de un sector importante del establishment que desde el primer día lo viene haciendo, que después moderó un poco y que ahora que ve que hay ruido, embate y se sube a eso. Pero no es esa la situación. Es una situación de discusiones, compartiendo el objetivo, pero no muchas veces las herramientas, las formas, donde, de nuevo, lo que sí es lógico es que si un funcionario decide obstruir un proceso, digamos, que es necesario dentro del marco de la política económica, bueno, se tiene que cortar. Eso sí, y bueno, veremos, probablemente en las próximas horas vamos a ver si ciertos funcionarios, más allá de lo que declaran, se ordenan o si deciden dar un paso al costado, veremos. Entre el viernes y ayer se metió fuerte el tema internacional en la discusión, más allá de que el presidente esté en Europa. Cristina el viernes en Chaco, a ver, se alineó dentro del sistema capitalista para terminar con la discusión de que ella no quiere capitalismo, pero dijo que el capitalismo más eficiente del momento es el capitalismo chino conducido por el Partido Comunista, que es un partido único y con un rol del Estado casi absoluto. Por otro lado, ayer el embajador de los Estados Unidos salió a darle un elogio muy fuerte a Martín Guzmán, también al embajador argentino Jorge Argüello en Washington. ¿Qué incidencia práctica tienen estos factores? O sea, una Cristina pro-China y un Guzmán elogiado por los Estados Unidos. Bueno, hay ahí también un punto de discusión política profundo que por eso pasó lo que pasó cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? O sea, no es casual.
desde el ala de Cristina, el propio Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque, votan en contra, ni siquiera se abstienen, votan en contra del acuerdo con el fondo. O sea, ahí claramente hay una visión diferente que, de nuevo, tiene que ver con esta interpretación de la visión económica y cómo hay que abordar los temas. Desde el frente, desde la visión de la vicepresidenta, etcétera, hay una búsqueda de un Estado mucho más presente, de un Estado redistributivo, de un Estado pendiente y subido a la planificación del desarrollo y actuando y redireccionando recursos hacia sectores estratégicos en la idea de una planificación, digamos. Esa idea que, por ejemplo, en términos más técnicos económicos representa más Axel Kicillof, tiene que ver con una visión desde ese frente. Desde el otro lado, me parece, yo no te diría pro Estados Unidos, pero sí tiene una visión más amigable con el mercado, digamos, más con un rol, interpretando un rol del Estado necesario, no el extremo de un gobierno como puede ser Macri o las alas estas libertarias que hablan de casi que la eliminación del Estado y su reducción a la mínima presión, pero un Estado que intervenga un poco más moderado y no tan encima de la planificación del desarrollo y no tan encima del ciclo económico como lo que pretende el kirchnerismo. Parece que esto tiene que ver directamente con eso. Por eso el acuerdo con el Fondo Monetario terminó siendo, como te decía recién, rechazado de cuajo, porque eso no cierra con estas diferentes visiones. Pero bueno, son debates, son formas de ver las cosas, son matices, digo, no es tampoco que ninguna de las dos partes de la coalición se esté abrazando al gobierno de Estados Unidos y la otra al eje del sur o al gobierno de Rusia, perdón, de China, pero son diferentes interpretaciones que, bueno, como se dan en el marco de una situación internacional donde esa tensión crece, donde el bloque asiático se fortalece, comienza a independizarse de Occidente, ¿no? Digo, pensar lo que está pasando ya, China, Rusia, India, empiezan a generar comercio en sus propias monedas, a dejar de pasar por el dólar, a generar otros sistemas de transferencias financieras internacionales, después de que lo dejaron a Rusia fuera del SWIFT Code y ese tipo de cosas, que empiezan a independizar estos grandes bloques. Ese movimiento en el mundo se está viendo. Entonces, que haya un sector que se emparente más a uno ideológicamente y otro un poco más proclive al otro, genera ruido. Pero bueno, no es al extremo de que un sector esté buscando una alianza con uno u otro, sino, de nuevo, interpretación más hacia un lado o hacia el otro del rol del Estado, cómo tiene que actuar, etcétera, etcétera. De hecho, no creo que la vicepresidenta tampoco vea como el modelo exactamente a seguir el que está ocurriendo a China. Me parece que ciertas cosas... No, yo lo tomo como metáforas que tienen mucho de ubicación en el plano interno, ¿no? O sea, son definiciones que más que con el mundo tienen que ver con marcar el propio territorio en el más o menos de la discusión de dónde estamos ordenados en medio de un debate que la verdad que es mundial, porque la pandemia aceleró la discusión dentro del capitalismo de si está funcionando bien la cosa o no está funcionando bien, porque tenés más concentración, Pero tenés mirá, más exclusión a nivel global, ¿no? claro, y pensemos esto. Bueno, ahí en el tema distributivo hay una diferencia clara, digo, ¿no? Muchos países capitalistas más de mercado en sus procesos de crecimiento distorsionan la distribución y cada vez hay más polarización y aparecen los grandes megamillonarios y grandes empresas, etcétera. Y en el otro lado, si vos mirás China, etcétera, ese proceso de crecimiento incluyó un montón, ¿no? Digo, poblaciones de China que pasaron del campo a la ciudad, que mejoraron sus condiciones de vida, sus ingresos, etcétera, etcétera. Y además, después hay una cuestión vinculada, cuando ella habla de China, me parece, a la idea de crecimiento liderado, impulsado por las exportaciones. Y ahí, en realidad, si vos pensás desde los dos frentes, desde el lado más de la vicepresidenta o del lado más del presidente, la visión de crecer orientado hacia las exportaciones, motorizado por exportaciones, cambiando la matriz exportadora de Argentina, apostando a la energía, me parece que ahí esa visión se comparte. De nuevo, hay diferencias en las formas, pero la visión de que ese es el O sea, la coincidencia estratégica se mantiene, lo que hay problemitas con la táctica, con el tiempo. Eso pasa mucho en varios temas, por eso. Entonces después, por eso yo entiendo que algunos sectores a los que les resulta funcional esta disputa, porque quisieran que esto se quiebre, se rompa, etc., entonces son proclives a llevar esto a los extremos absolutos, ¿no? Entonces a decir,
uno cree que esto y el otro cree que esto. No, si te pones a pensar, son discusiones que muchas veces apuntan a lo mismo, pero que no coinciden en la forma, en cómo llegar a ese objetivo final. Agustín, se está dando una marcha piquetera desde ayer y termina mañana, que viene de todo el país a la Plaza de Mayo. Es la expresión de, a ver, los desempleados, los que están afuera, los que viven de planes sociales y los que están reclamando unánimemente, incluso los movimientos sociales oficialistas y más allá de los movimientos sociales, el reemplazo de los planes sociales por trabajo genuino, cosa que suena espectacularmente bello, pero que no entiendo yo cómo se puede hacer en un plazo razonablemente corto, sin plantearnos en serio la posibilidad de consensuar una reforma laboral racional en la Argentina, que atienda todos los factores y que privilegie la generación de trabajo, dándole previsibilidad al sector empresario también, para que contrate y diversifique, no solamente contrate, ¿no? Porque para producir lo mismo, ¿para qué vas a contratar nada? Ahí hay cuestiones muy profundas vinculadas con eso, digamos, más allá de la coyuntura, más allá de las rigideces que genera la legislación laboral hoy en Argentina y algunas cuestiones que es cierto que habría que modificar sin ir al extremo de la flexibilización absoluta que pretenden algunos, ¿no? Que sería perjudicial para trabajadores, digamos, la representación de los trabajadores y muchas de las peleas que se dieron a lo largo de la historia son válidas. Es cierto que a veces hoy la legislación genera restricciones, digamos, y rigideces que habría que remover. Pero más allá de eso, hay cuestiones de fondo acá que hay que abordar. Primero, el tema del trabajo en el mundo, no solo en Argentina, es un tema que se está estudiando mucho y que cuesta encontrarle la vuelta por el avance de la tecnología, por los nuevos trabajos, los reemplazos que está habiendo de trabajos que históricamente existían y que de a poco dejan de existir, la velocidad de creación de otros nuevos trabajos que no va al mismo ritmo. O sea, hay un tema ahí muy estructural, muy global, muy mundial, que acá en Argentina se mezcla con problemas estructurales propios nuestros que lo hacen todavía más complejo, que tiene que ver, por un lado, por ejemplo, con fenómenos vinculados con la educación. Digo, ¿no? Habrás escuchado que hay muchas empresas de tecnología que están en posiciones abiertas, que buscan mano de obra calificada, que maneje más de un idioma, que tenga conocimientos de tecnología o de programación, o qué sé yo, y se les complica muchísimo porque tenemos un serio problema con el tema de educación que me parece que hay que resolver, porque eso sí que va a ser un condicionante a futuro enorme. Pero entonces me parece que este cambio en la forma del trabajo, ¿no? que está ocurriendo, con el problema educativo nuestro que está generando cierto atraso, bueno, no encajan esas dinámicas y entonces cuesta mucho. Cuando el gobierno habla de, no, vamos a cambiar los planes en empleo, yo comparto con vos la visión de que suena hermoso, pero me parece que hoy, digamos, tampoco quienes lo expresan, quienes lo dicen dentro del gobierno, le encontraron el agujero al mate, tampoco tienen muy claro cómo es que eso va a ocurrir, por eso vemos en la práctica que termina no ocurriendo. Y después, por otro lado, la Argentina hoy tiene un problema también vinculado en lo laboral, vinculado con el esquema macroeconómico. Empieza a ocurrir que muchos profesionales con estas características que recién te decía, manejo de más de un idioma, conocimiento de tecnología, etcétera, terminan trabajando acá para compañías del exterior. Digamos, lo que ocurrió ahora sobre todo acelerado con la pandemia y todo, es esa situación donde vos podés estar acá, en este país tan barato en dólares y teniendo ingresos en dólares, trabajando para compañías del exterior. Y eso está generando problemas. Yo lo hablé con varias empresas o con organismos del sector público que en las áreas de sistemas están, por ejemplo, con serios problemas porque no tienen ninguna forma de retener con sueldos que paga la Argentina a estas personas que están calificadas. Entonces me parece que se mezcla la cuestión de este fenómeno global que está ocurriendo, el gran problema que me parece que hay que muy seriamente plantear qué está pasando con la educación en Argentina y los desequilibrios macroeconómicos que generan esta situación de búsqueda, de buscar puestos de trabajo afuera, aún estando acá, que antes era imposible y ahora es posible. Y ahí te marco una cosa más, que me parece que el gobierno tiene que tomar nota y buscarle la vuelta y no lo está haciendo. Hoy son muchos los profesionales que están en esta situación y todos esos dólares no ingresan al país. Son exportaciones de servicios
que no ingresan al país, y ese es otro problema que también estamos teniendo. Todos cobran en cuentas en el exterior a través de las criptomonedas o de lo que fuera, pero no ingresan formalmente al país, obviamente porque deberían hacerlo al tipo de cambio oficial. Ahí el gobierno debería prestar atención y armar un esquema con algún tipo de cambio más vinculado a los dólares alternativos para que esos dólares ingresen por el sistema O sea, formal y no se pierdan, más porque si que no se pierden fuga, los dólares más que por todos fuga de lados. cerebros es fuga de cajas de ahorro. Claro, claro, tal cual. Tal cual. Nos Entonces, si te quedamos fugan acá, pero dólares. nos quedamos acá, pero con la cuenta afuera. Última por mi parte, Agustín. ¿Es tan crucial desde el punto de vista político el número de la inflación? O sea, ¿Martín Guzmán depende de la inflación de abril y de mayo? No, yo no lo llevaría a ese extremo. Digo, es muy importante el dato porque lo que nos está marcando es una situación muy compleja con la inflación. De hecho, el dato de 6,7 de marzo, el de abril, va a ser un poco más bajo, pero no tanto más bajo como se esperaba. Va a estar probablemente en torno incluso al 6%. Eso preocupa mucho porque la inflación proyectada para el año ya está en torno al 60 y pico, o hasta en algunos casos llega al 70%, se adelantan las paritarias, se acortan los plazos, aumentan los porcentajes, entonces todo eso te va complicando la nominalidad de la economía. Pero yo no pondría para nada a la figura de que se sostenga o no el ministro por el dato de inflación, para nada. Me parece a mí que Guzmán está en el centro de la escena porque alguna parte de la coalición decidió apuntarle a él para no ir directamente a marcar una disputa con el presidente, con todo lo que eso implica, pero me parece que está muy firme hoy el ministro donde está, que está llevando adelante un montón de cosas vinculadas con cuestiones estructurales de la Argentina, el acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera, que requieren que esté ahí. Y la verdad, además, si vos hoy te pones a indagar quienes lo critican, quienes lo ven con malos ojos, etcétera, ¿cuál sería la alternativa? Si mañana Guzmán se cansara y dijera, bueno, ¿saben qué? Listo, me harté de todo esto, me voy. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué pasa con la Argentina si cambias esa figura? ¿Qué ministro pondrías? Una figura mucho más ortodoxa que dentro de esta coalición no sería creíble, no tiene sentido. Una figura mucho más heterodoxa, vinculada con las ideas de Axel Kicillof o el kirchnerismo más duro, me parece que hoy despertaría una reacción muy mala de parte del mercado. Entonces, la verdad que hoy la figura de Martín Guzmán está ahí, está trabajando de fondo, lo sigue haciendo en varios puntos, el presidente lo respalda, como ya lo ha hecho públicamente, muy fuerte. Creo que no depende para nada de estos datos, que va a seguir trabajando en este ordenamiento de la macro que él pretende, pero que yo creo debería empezar a bajar la espuma y a bajar los decibeles, las disputas políticas dentro de la coalición, porque si no pasa esto, cualquier medida económica que vos anuncies frente a esas disputas políticas de alto nivel, pierden consistencia automáticamente, entonces Claro, se hace muy difícil. se pone en juego la credibilidad de todos y en definitiva de la Argentina. Claro, vos pensás que en cualquier proceso económico las expectativas son clave para el crecimiento, para desacelerar la inflación, para bajar las tasas de interés, acomodar el frente cambiario. Las expectativas juegan un rol fundamental. Si vos, desde la disputa política y desde el intercambio y desde el tirar de un lado y tirar del otro, vas pegándole a las expectativas constantemente, bueno, se hace titánica la tarea de cualquier ministro porque lo que anuncie dura 10 minutos. Entonces, digo, me parece a mí que lo que se está trabajando en términos estructurales económicos va por el buen camino. Bajemos un poco la espuma, intentemos discutir puertas adentro las diferencias que hay y no hacerlo tan público y no hacerlo tan funcional a quienes quieren que se desestabilice el asunto y en ese sentido vayamos ordenándolo. Entiendo que la situación para muchos sectores es apremiante y que entonces cuando se le monta cierta paciencia eso exaspera de algún lado, pero bueno, intentemos cerrar algunas diferencias, ordenarlas un poco en algunas mesas, como vos marcabas recién, por ejemplo, el hecho de haber subido el salario mínimo vital y móvil, que era un pedido que se hacía cada vez más visible de otro lado, bueno, pero que comparte el objetivo, bueno, busquemos esos acuerdos y vayamos ordenando la cosa y reduciendo los niveles de ruido, porque si no se hace muy difícil. Y una economía que está ordenada, que viene rebotando, que viene creciendo, es cierto, a la cual le está siendo muy difícil controlar el tema inflacionario, ese es el gran problema,
pero no están las situaciones dadas para una explosión de una crisis hoy en la economía argentina. Como te decía antes, hay sectores que están muy bien, como nunca lo estuvieron. Bueno, ordenemos un poco ese frente y ahí las expectativas son clave. Si logramos coordinar, ordenar un poco las expectativas, esa reducción gradual inflacionaria va a ir ocurriendo, el dato de marzo va a terminar siendo el más alto del año y vamos a converger a tasa más baja. Si seguimos metiendo ruido, deteriorando las expectativas día a día, bueno, la incertidumbre crece, eso se va a empezar a notar en el frente cambiario, en la brecha, en el traslado a precios, y ahí sí va a empezar a ser un problema de nuevo, por un problema autoinfligido. Entonces, me parece que se puede evitar, ¿no? Agustín, siempre es un gusto charlar contigo y que nos ayudes a entender un poquito lo que pasa con una visión, a ver, bajándola a tierra, poniéndola casi en el pizarrón, ¿no? Mostrándonos el ABC con didactismo y con claridad. Te agradezco mucho y el abrazo de siempre. Te agradezco a vos, Eddie, esto, y está muy bueno tener estos espacios para abordar los temas. Viste que a veces, si no, en la dinámica del día a día de los medios, quedan solo títulos y frases, y poder meterse un poco me parece que está buenísimo, así que nada, te felicito por todos estos espacios que generas. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego, chao. Chao. La transformación no para. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN.